Y una vez más tenemos la posibilidad de encontrarnos en este espacio que compartimos de manera semanal cada miércoles, espacio de formación que nos ayuda a crecer en la propia fe y particularmente a crecer como iglesia, a seguir caminando como iglesia en este tiempo. Recorriendo los documentos del Magisterio de la Iglesia desde hace un tiempo, el documento conclusivo de Aparecida, estamos ya en la tercera parte, particularmente en el capítulo 8 que habla del reino de Dios y la promoción de la dignidad humana, ¿sí? La promoción de la dignidad humana. Y entramos hoy en una serie de apartados muy importantes que de alguna manera nos va a decir el documento es la identidad de la Iglesia, nada más y nada menos. Padre Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes dos y a todos los oyentes que hasta ahora se suman para seguir las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Cuando hablamos de opción preferencial por los pobres, hablamos como lo viene insistiendo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y también ya Benedicto XVI lo decía, y también lo expresaba San Juan Pablo II, siguiendo la línea de Pablo VI, es decir, en esta línea de continuidad de la Iglesia después del concilio, es una opción preferencial teológica. Tiene que ver con lo sociológico, tiene que ver también con las estructuras de pobreza en las cuales se debate una parte importante de la humanidad, y la mirada que la Iglesia tiene sobre esto es una mirada que denuncia lo que no permite a las personas vivir en dignidad, pero lo hace siempre en la mirada de Jesús, que le dedicó toda la parte más importante de su ministerio a los más pobres. De hecho, se movió en las periferias y además, lo decimos sin temor a equivocarnos, perteneció a las periferias, en Nazaret, en Belén, en la Galilea, donde predicó y terminó naciendo pobre y muriendo pobre y desnudo en la cruz. Por lo tanto, digamos, la identidad junto al camino de los pobres y la conversión de los pobres, de la que habla particularmente Francisco en Evangelii Gaudium, hablando de la conversión, encuentra en la dinámica de la pobreza en perspectiva teológica una invitación muy fuerte a vivir en clave evangélica. Y en ese sentido queremos nosotros ingresar en el documento. Perdón. Que dicho sea de paso, ha sido el Magisterio de América Latina el que más fuertemente ha introducido esta opción preferencial por los pobres, particularmente en Medellín y en continuidad con las otras conferencias episcopales del continente. Dicho esto, nos metemos en un texto que trae mucha riqueza para compartir y lo hacemos así con los oyentes y los televidentes. Nos vamos entonces hacia el punto 391, que lleva por título, como mencionábamos, la opción preferencial por los pobres y excluidos. Nos dice aquí, dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña. De hecho, Juan Pablo II, dirigiéndose a nuestro continente, sostuvo que convertirse al Evangelio para el pueblo cristiano que vive en América significa revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común, es la cita de Juan Pablo II. Claro, convengamos que si hay un lugar en el mundo, o lo había, no sé si tanto hoy, en el tiempo de Juan Pablo II, seguro, donde más estaba vigente la vida del Evangelio y la vida de la Iglesia evangélicamente hablando, por la cantidad de nosotros bautizados en la Iglesia Católica. Después aparece el fenómeno de las sectas, ¿no?, de nuevos movimientos religiosos no tradicionales, digamos. Si hay algún lugar, ha sido nuestro continente. Pero cuando uno revisa la vida evangélica, la vida sacramental de la Iglesia de América Latina, y confronta con las estructuras de pobreza, y estamos muy lejos de decir que seamos un continente que ha sido atravesado por el Evangelio. Por lo tanto, cuando uno revisa la vida evangélica de un pueblo, tiene que cotejar rápidamente si las estructuras de la sociedad en la que se inserta el Evangelio corresponde a esa vivencia del Evangelio o no. Es lo que ya San Pablo VI decía, puede haberse dado en América Latina,
que la evangelización en muchos casos haya sido un barniz que no transformó las estructuras. Es decir, como lo decía el documento de Puebla, evangelización y vida social en América Latina no van de la mano. Hay algo que no está funcionando, digamos, ¿no? Es decir, la evangelización no ha tocado el corazón de los americanos latinos, los américos latinos, ¿cómo diría? Latinoamericanos. Latinoamericanos, muy bien, Ben. Está muy despierta, Ben. De los latinoamericanos no ha tocado de tal manera que se haya producido una verdadera transformación estructural en el pueblo. Es evangelización y promoción humana que van de la mano. Pareciera ser que en este punto nos ganó mucho más el liberalismo que la conciencia de una doctrina social aplicada al evangelio. En la perspectiva liberal, por un lado va, por decirlo así, el mundo de los negocios o del Estado, y por otro lado va la vida de la fe. Fe y vida no van de la mano en una perspectiva liberal. No es lo que dice el documento y lo que cita San Juan Pablo II. Es necesario revisar si la evangelización ha tocado o no las estructuras de la vida social. Es un llamado de atención a nuestro proceso evangelizador. Sí. Y que se va a ir desplegando y profundizando en los siguientes apartados, ¿no? Que vamos a ir compartiendo. El punto 392 dice: nuestra fe proclama que Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Por eso, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre que se ha hecho nuestro hermano. Ella, sin embargo, no es ni exclusiva ni excluyente. Claro, esta expresión es de Benedicto, ¿no? En la expresión el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, es una expresión propia de Benedicto XVI en el discurso inaugural de Aparecida. Él lo presidió. Claro, por lo tanto, cuando uno encuentra en el rostro humano del continente la pobreza en todas sus dimensiones, ¿no? Francisco la va a sintetizar en 3 aspectos donde hay que particularmente resolver la estructuralidad de la pobreza: techo, tierra, trabajo. Nosotros agregamos, sin equivocarnos y entendiendo también su magisterio, educación y salud, ¿no? Si nosotros trabajamos fuertemente sobre estas estructuras, estamos resolviendo un problema nuclear de la convivencia social. Si eso no lo hacemos, estamos sin prestarle atención al rostro de Dios en este tiempo. O sea, podríamos decir así: el Dios en Jesucristo que vive en el corazón de los pobres no tiene techo, no tiene tierra, no tiene trabajo, le falta educación y carece de salud. Por lo tanto, cuando yo digo que a Jesús en la carne de los pobres le falta esto, y yo proclamo mi adhesión a Jesús, me compromete directamente con la causa de Jesús en los pobres. Esto es una opción preferencial, dice el documento, no es excluyente. No es que el resto que no atravesamos esta situación nos margine el Evangelio, al contrario, nos invita el Evangelio a comprometernos con esas realidades del Cristo que vive en los más pobres. ¿Se entiende? Sí. Me acordaba de cuando decías, padre, esa pregunta que surge en el Evangelio: ¿cuándo te vimos? Claro, Desnudo, no te asistimos, preso, no te visitamos. Bueno, justamente cuando no lo hicieron en estos hermanos. Y yo siempre digo, no es como si me lo hubieran hecho a mí. Porque Jesús dice, me lo hicieron a mí. Claro, no lo hicieron conmigo. No es, miren, si ustedes lo hacen es como si a mí no me hubieran hecho. No lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. O sea, Él está ahí y los pobres están en Cristo. Por lo tanto, no es opción preferencial, sí, preferencial, pero es casi, te diría yo, determinante de nuestro ser evangélico. Claro. No es que yo puedo elegir o no estar cerca de los pobres. Puedo elegir que no. La pregunta es si yo no elijo estar cerca de los pobres, si mi vida es evangélica o no. Hay que preguntárselo, digamos, ¿no? También cuando hablamos de esto, y yo entiendo, escucho algunas voces, algunos oyentes que me están sonando al oído, sin escucharlos aquí, de los que pueden decir, sí, pero ¿cómo hacemos con las situaciones de la pobreza que
en la que cayó Argentina, por ejemplo, donde se manipuló a los pobres, donde del pobrismo, como dicen algunos, se hizo toda una escuela de negocios alrededor de los pobres, pero eso no tiene que ver con lo que dice el texto del Evangelio y lo que dice el Magisterio. Está mal todo eso, sí, está mal. No estamos bendiciendo eso, estamos diciendo que Claro. si es posible que algunas causas políticas, sociales, aún donde puede haber habido miembros de la Iglesia involucrados que han ido por este camino más ideológico o más político, si se quiere, nos cuestiona. Lo cual no quiere decir que cuestionemos lo que dice el texto del Magisterio y lo que dice el Evangelio antes que el texto de lo que es nuestro vínculo genuino con los más pobres, débiles y sufrientes. ¿Se entiende? Claro, Sí, sí. sí. Continuamos ya con el punto 393. Nos dice, si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo, que nos llama a servirlo en ellos. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Cuánto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, cita allí el Evangelio de San Mateo. Juan Pablo II destacó que este texto bíblico ilumina el misterio de Cristo, porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo pobre. Digamos, el que marca el rumbo es Jesús. O sea, si yo sigo a Jesús como discípulo misionero, que es el motivo de este documento, tengo que entender cuál fue la lógica de su funcionamiento, cómo Él se presentó. El rico, el Dios dueño del universo, se hizo pobre. El fuerte, el Dios omnipotente, se hizo frágil. El grande se hizo pequeño. Y entonces, ¿qué hago yo? Claro. ¿Qué hago conmigo, digamos, ¿no? Y bueno, esa es la invitación. Por eso es bueno entender que es un llamado a la conversión al pobre, como dice Evangelii Gaudium. O sea, el pobre te muestra, es maestro, te muestra un camino. Por supuesto, cuando hablamos de esto no estamos diciendo vamos a sentarnos a escuchar a los pobres y la solución a nuestros problemas. No estamos diciendo eso. Porque justamente tal vez ellos necesiten desde alguna otra perspectiva, respetando sus procesos, su dignidad, sus problemas, que nos pongamos al lado de ellos para juntos encontrar el camino, ¿no? No estamos diciendo, bueno, ahora que los pobres nos digan qué vamos a hacer. Y no está bueno que sea así. Sí hay que entender que es con ellos, no para ellos, mucho menos sin ellos, ¿no? Como de hecho se dan algunas políticas sociales que a veces han manipulado a los pobres, o en el caso lo han ignorado directamente, digamos, ¿no? Desde populismo de derecha o populismo de izquierda. La Iglesia pasa por otro lugar en su tarea y su compromiso, y ahí es donde tenemos que aprender cómo hacer camino, digamos, y en esto la piedad popular y el acercamiento al mundo de los más débiles nos hace salir de los lugares más tradicionales a los que pertenecemos la mayoría de nosotros, que venimos de clases sociales, en la mayoría de los casos, en la Iglesia argentina, trabajadora, media, pero no venimos del mundo de la mayoría de los católicos que profesan su fe, no venimos del mundo de las situaciones más dolorosas y llamativas en la villa o en los barrios populares, ¿no? Y por eso tanto valor tiene el trabajo de los sacerdotes que se vinculan a esos lugares y las comunidades transformadas en comunidades verdaderamente vivas en el corazón de la humanidad y de la Iglesia en Argentina, ¿no? Todo el trabajo que se hace de esos lugares es increíble, ¿no? Es maravilloso y son un ejemplo para nosotros. Acá dice, padre, también que estos rostros sufrientes interpelan el obrar de la Iglesia. Pensaba también en el Evangelio, cuando el Señor, permanentemente forma a sus discípulos, los envía,
los envía sin nada. Claro, hoy, el Evangelio de Claro, hoy. El cuando Evangelio de hoy. dice vayan, no lleven ni comida, ni dos túnicas, ni Hoy el nada, Evangelio. sí. Es el Evangelio. Entonces, digamos, el Señor ya los envía y les enseña cómo ir a evangelizar, cómo ir hacia el hermano, cómo ir a anunciarlo. Pensaba también esta mañana esto, ¿no? Nosotros, bueno, lo pensaba desde este lugar de la obra, pero todos los que somos llamados a ser discípulos y misioneros, como dice el documento, ¿de qué lugar vamos? ¿Cómo vamos? ¿No? No vamos con la mochila ya cargadita y cubriendo, ¿no? Sino el Señor Y si nos invita al vos vas yendo y vas con buena intención evangélica, digamos, ¿no? Y vas hacia donde el Señor te guía y en algún momento sentís la inestabilidad que te genera que no te alcanza para tanto que hay por hacer. Es decir, de ese lugar la pobreza, Padre, el total, límite. o sea, es tanto lo que hay para hacer Claro. que no hay recursos que alcance. Mm. Y está bueno que sea así. Y están todos los recursos dados para que alcance. Y entonces, ¿cómo hacemos? Vayamos yendo, digo yo. Porque cuando Jesús manda en este espíritu que vos decías, Adriana, que es el Evangelio de hoy, no es que Jesús te manda, él muere. Si te dice anda sin nada, porque tenés todo. Claro. O sea, anda sin nada, porque yo te doy todo. Y te voy a dar todo. No te hace falta más nada que confiar. O sea, ¿dónde se juega el vínculo con este mundo de grandeza de Dios y de pobreza humana? En la grandeza de Dios. O sea, si nos quedamos mirándonos a nosotros mismos, lo más fácil es que nos vaya yendo como nos va. Mm. Por eso hay que entender también el vínculo con el mundo de los más débiles, con la mirada puesta en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que todo lo entiende. Y hay que llevar o sea, hay que primero hacerse a ese mundo y acompañar a ese pueblo a ese lugar de transformación y de dignidad al que Dios nos llama. Que no tiene que ver ni con el éxito humano, ni con la riqueza de este mundo, ni con la propuesta de bienestar que ofrece la sociedad de consumo. Es otro modo de vida que dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, porque pertenecemos al mundo al que pertenecemos, no nacimos en cualquier otro mundo, no nacimos en la Edad Media, nacimos en este mundo de consumismo, de individualismo, de bienestar social, a ese mundo pertenecemos y la sociedad nos invita a ingresar a ese mundo y además pertenecemos a ese mundo. Hay que convertirse de ese lugar. No todo lo que ese mundo propone está mal, no es que Dios no quiera que estemos tranquilos, que la pasemos bien, pero no es todo eso, no es todo eso. No es que Dios no quiera que no consumamos, no. El tema es cómo ordenamos nuestra vida según el reino que Dios propone, que es para todos y que supone un modo de vivir que lo establece el Evangelio y no las categorías humanas del mundo de hoy. Claro. Esa es la conversión a la que se nos llama. Qué bueno entonces volver, Padre, a la fuente, ¿no? Porque en medio de estas categorías que decías, en contextos tan convulsionados, donde se habla continuamente de los pobres desde diferentes lugares, discursos, bueno, nos perdemos seguramente. Entonces volver a este Cristo nos reordena en el caminar. Sí, además porque nos faltan los análisis innecesarios sociológicos, económicos, psicológicos, de la psicología social, del mundo de la industria, de todos lados se lee la realidad en la que vivimos y evidencia que la pobreza es un grito a la sociedad. Nosotros no queremos calmar ese grito, queremos gritar con los que gritan, pero gritarlo con esperanza, Claro. no como quien desespera o entiende que en el grito se genera un reclamo violento a la búsqueda de la solución. Por supuesto que cuando vos gritás, irrumpís desde el mundo de los pobres sobre el bienestar de la sociedad y rompe el molde de lo que supuestamente estaría bien. Y eso es disruptivo. Y en eso la Iglesia se suma al grito de los más postergados, digamos, ¿no? Aunque eso le cueste también no ser bien vista por algunos sectores de la sociedad. Cualquiera lee el discurso de Esper en estos días respecto del Papa Francisco, cuando apunta a favor de los movimientos sociales y lo trata de ignorante al Papa Francisco, y sí, yo diría que sí, en orden lo que él entiende que es el saber. O sea, si el saber se cierra en la perspectiva de este señor, y sí, estamos en una cuestión que nos falta.
Lo digo irónicamente esto. Sí, Ujú, menos mal se que somos entiende. ignorantes, Sí, sí, digamos. yo en ese prefiero aspecto. ignorar lo que vos decís que es la salida y seguir con la opción que hago para salir de este lugar donde estamos, ¿no? Ujú. Es como muy... Claro, lo que pasa es que este modo de pararse de la iglesia y con este modo que este pontífice tiene, mueve las estructuras de un mundo que si lo hubiera encontrado la solución, que avisen porque no la vimos, ¿no? Y si este país lo hubiera encontrado, no tendríamos la cantidad de pobres que tenemos. Y si este actual gobierno que critica al anterior, que nos dejó como nos dejó, tendría la solución a los problemas, en el tiempo que va, díganos cómo seguimos. No parece que esto se haya solucionado, ni que estén las herramientas dadas para acomodar las cosas de tal manera que traiga lo que necesitamos para dar trabajo, salud, techo. Tal vez falte tiempo, posiblemente dirán algunos, posiblemente. Yo tengo mis preguntas al respecto, si falta de tiempo solamente o de compromiso real con lo que vive la gente. Me parece que es más lo segundo. Podemos hacer ahora, padre, si te parece, una pequeña pausa musical para dar lugar también a que nuestros amigos oyentes puedan ir dejando sus preguntas. Vamos a recordar que estamos en el documento conclusivo de Aparecida, en el capítulo 8, una serie de apartados desde el punto 3 que se llama la opción preferencial por los pobres y excluidos. Sería muy bueno Ampliamos. escuchar lo que dicen Sí, los oyentes sí. en algún mensaje grabado, Mariana, aunque sean en contrapunto a lo que decimos de aquí, para que podamos conversar y dialogar en orden a lo que puede mover algún tipo de perspectivas distintas y la podemos dialogar también Así es, tranquilamente. esa es la idea, ampliar también este espacio y lo hacemos comunicándonos vía WhatsApp, dejando por allí los mensajes escritos o por audio al 3518-171-593. Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Bueno, gracias también a quienes están dejando sus compartires, que están siguiendo atentamente este espacio. Gonzalo dice, en esta sociedad que avanza tecnológicamente se pueden solucionar las cosas más rápido, pero los pobres siguen quedando excluidos. La sociedad se centra en su bienestar de consumo, Claro. no los tiene en cuenta. Dice, lo veo en mi ciudad, en Mar del Plata, hermanos durmiendo en la entrada de un negocio, de un banco, Uf. se los ve como objetos. Igualmente, dice, la Noche de la Caridad hace mucho por ellos. Hermoso. Es una Hermosa hora la Noche de iniciativa. la Caridad. Hermosa es. hora. Por aquí otro oyente, muy acertadas sus palabras, padre, muchas gracias por todo. Bruno, dice él, hay que separar ideología partidaria a lo que es el Evangelio. El Evangelio es palabra de Jesús vivo y que vivirá eternamente. Las ideologías pasan, dice Sí, él. hay ciertas ideas que están más cerca del Evangelio que otras. Eso también hay que decirlo, ¿no? Lo cual no quiere decir que el Evangelio pueda reducirse a una ideología, ni que la ideología es como el Evangelio, ¿no? La ideología es una mirada reducida de la realidad. El Evangelio tiene una mirada integral de la realidad. Y Liliana de La Rioja, muy atenta a ella, completó la frase, padre. Ah, ¿qué dice? Nadie es tan pobre que no tenga Para dar. algo para dar, y nadie es tan rico que no necesite algo de los demás. Mira vos. Yo hubiera dicho, nadie es tan rico que no pueda dar algo que le haga falta a otro. Pero también es válido Sí, este está cierre bueno, que nos está bien. aporta Gracias, muchas Lili, y gracias. tiene que ver justamente Sí. con lo que compartimos hoy del documento. Hermoso. Muy bien. Bien. Seguimos avanzando, Sí, padre, en vamos, los vamos números. adelante, sí. Vamos ahora, para quienes siguen el documento, en el 394. Dice, de nuestra fe en Cristo brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, de hermandad y de servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento de sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. El servicio de caridad de la Iglesia entre los pobres es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mirá, la expresión me encanta, ¿no? No la había leído nunca esta. Es un ámbito, o sea, el vínculo de la iglesia en el ámbito del mundo de los más pobres es el ámbito, o sea, es el lugar donde la iglesia encuentra la manera decisiva, se encuentra la vida decisiva cristiana. O sea, ser cristiano y estar cerca de los pobres te da identidad en tu ser cristiano. El estilo, la forma de ser iglesia y la programación pastoral. Quiere decir que en el ámbito de los pobres tenemos que tomar primero tomar pulso de cómo estamos, el estilo, la forma de vivir, la austeridad, la sencillez, la pobreza como opción, y después también diciendo la programación, o sea, hay que hacer un programa que lleve a ellos en el centro del anuncio. La programación pastoral tiene que tener en el centro a ellos. Eso, o sea, cuando vos haces una programación pastoral, ¿por qué velas, digamos, no? Primero dice el documento sobre los más pobres, que está en el eje, digamos, ¿no? Todo después, alrededor de. Claro. Bien, la programación pastoral sería, padre, esa serie de actividades que la Iglesia Sí, desarrolla. como vos, cuando vos haces un programa, pones un objetivo, pones un método de trabajo, pones etapas del camino, haces un proyecto, digamos, Claro. ¿no? ¿Quién está en el corazón del proyecto? Eso se pregunta el documento. ¿Quién están los pobres? Viste, por ejemplo, yo recuerdo, para poner un ejemplo, que creo que alguna vez lo compartimos aquí, yo tuve la posibilidad de ir a Londres, me invitaron de Alfa, allí, que hemos hecho Alfa juntos, ¿no? Ahí, hoy me acordaba de eso. En Alfa, ellos es una comunidad ecuménica de católicos y luteranos, Sí. que llevan adelante la tarea de evangelización. Hemos hecho Alfa acá en Radio María, distintos momentos. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo llegan más lejos? Eligiendo un objetivo. O sea, dicen así, yo tiro la red al mar de la, digamos así, de la convivencia social. ¿Y quiénes están en quién es el público objetivo, como decimos en comunicación de eso? Son jóvenes de 24 años que están en las redes sociales. No es que le escriben, o sea, si uno va ahí, dice, llega a todos, dicen ellos, ¿no? En su lógica.
nosotros decimos, si nosotros vamos a los más pobres, llegamos a todo. Nos pasa, por ejemplo, pongo otro ejemplo, cuando vos das una misa para niños y tenés que bajar tu lenguaje, teológico, Claro. pastoral, homilético, de prédica, de cita, cuando vos le hablas a los más chicos, la abuela hace así con la cabeza. Y el tío también. Y el que no viene nunca a misa dice, ajá. O sea, cuando hablas a los niños entienden todo. Claro. Entonces, ¿qué dice acá? Si nosotros vamos a los más pobres, si ese es nuestro público principal, todos van a entender de qué estamos hablando. Porque en el fondo, hoy lo compartíamos en la catequesis, digamos así, el ir sin nada es no esconderse detrás de nada y es encontrarse al desnudo frente al misterio. Que estamos todos así. Claro. Uno un poquito más maquillado que otro, uno un poquito más al resguardo, entre comillas, que otro, pero el estado de pobreza no es de algunos y de otros no. Todos frente a la grandeza de Dios, dice Ansel Grum, somos pobres. O sea, ¿quién no es pobre frente a... Si se encuentra con un Dios grande, queda, o sea, Despojado. queda al descubierto, digamos. Si vos lo querías acomodar más o menos, bueno, está bien, acomodalo, pero un ratito. Después cuando se te muestra va a decir, mira, o sea, es así. Bien. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Sí, por sí. supuesto. Bien. Bueno, compartilo, Mariana. Si Vamos a usted escuchar tiene un mensaje, dice mensajito Mariana. en audio. A ver. Hola, buenos días. Estoy escuchando al padre, escucho mucho Radio María. Me encantan los programas a la mañana. Me gusta muchísimo el de los viernes con Paula Torres y el padre Rojas, muy abiertos de mente los dos. Y varios programas. Realmente creo que debemos dar alguna mano. Yo estoy en este momento en Capilla del Monte, que es donde vivo, con todos los incendios, muy lamentable todo, y realmente creo que la política no está mirando lo que la sociedad necesitamos, miran para otro lado, su egoísmo, sus intereses, y muy lamentable lo que dice Sper. No porque defienda al Papa, para nada, pero realmente creo que es una falta de respeto y además no tiene buenas actitudes con la sociedad, creo. La división no sirve a nadie. Creo que hay que ser humildes porque hoy estamos en determinado lugar y mañana podemos estar en el otro. Es mi humilde sentir. Saludos, Maru de Capilla del Monte, o María, que es mi nombre. Saludos. Soy jubilada y realmente la situación no es buena para nosotros, como para muchos, pero no me quejo. Agradezco cada día todo lo que tengo. Saludos. Gracias. Gracias, Maru, muchas gracias. Maru se llama también nuestra operadora. Sí. Ahí está. Bueno, muchas Gracias, gracias. muchas Que también ha gracias. traído el tema de los jubilados, que es Uf, otro tema tremendo. nuestro, Sí, jubilados. tantas realidades, los incendios Oh. también, bueno, muchas realidades que forman parte de esta iglesia y camino. que necesitan del acompañamiento. De estar cerquita. Continuamos, padre. ¿Hacemos un con punto algún más? Hacemos un punto más. Sí. Bien. Sí, sí. El punto 395, entonces, nos dice, el Santo Padre nos ha recordado que la Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Tenemos mucho que ofrecer, ya que no cabe duda de que la doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles, porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. La opción preferencial por los pobres exige que prestemos especial atención a aquellos profesionales católicos que son responsables de las finanzas de las naciones, a quienes fomentan el empleo, los políticos que deben crear las condiciones para el desarrollo económico de los países, a fin de darles orientaciones éticas
coherentes con su fe. Al principio el texto comienza diciendo que es tremendo, ¿no? Este punto, digamos un punto al final, que es el más contundente de todo lo que hemos visto hasta acá, al menos lo que hacen tocar la carne del problema de la opción, porque toca todas las estructuras que impiden el acceso a los pobres de una mayor dignidad, como lo tenemos todos por igualdad de condición. Cuando empieza el texto diciendo el Santo Padre, cualquiera diría que esto lo escribió el Papa Francisco. No cita al Papa Francisco, es el Papa Benedicto, el que dice. El texto que estamos compartiendo, el discurso inaugural lo da él, y hace referencia a esta expresión que son tremendas: abogado de la justicia de la Iglesia y defensora de los pobres. Y después pide a los bautizados, que son profesionales y ocupan lugares en los lugares de poder, a los bautizados que reflexionen bien si las tomas de decisiones que hacen en lugares preponderantes en la vida de la sociedad, que tiene implicancia en la vida de la sociedad en conjunto, lo están haciendo como dice el Evangelio. Básicamente dice eso, digamos, ¿no? Está introduciendo la doctrina social de la Iglesia en el corazón del mundo, de la finanza, de la clase política, ¿qué más dice? En los que dan los empresarios que creen condiciones económicas válidas para que los pobres puedan ser verdaderamente bienvenidos y respetados. En el momento que dice, si no hay esperanza para los pobres ni para los llamados ricos. Los que se dicen ser ricos. Sí, Está claro. buenísimo. Está bueno. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, Y hay padre. más de esto. Hay más de esto, hay más de esto para la que semana que vamos viene. a dejar para la semana que viene.